En las tierras altas de Guatemala, oculta entre volcanes humeantes y selvas ancestrales, se alza una ciudad donde el tiempo se detuvo. Antigua, un mapa de piedra labrado por terremotos, conquistadores y leyendas. Prepárate para recorrer sus calles empedradas, descifrar sus arcos secretos y explorar las catacumbas. Esto es Patagonia Delhi, somos Marina y Víctor y estamos dando la vuelta al mundo. ¿Te vienes con nosotros? En las calles de Antigua, esto no es meramente un arco, es un portal al siglo XVII, construido para que las monjas cruzaran sin ser vistas. Las monjas del convento de Santa Catalina lo usaban para cruzar la calle sin romper su voto de clausura. Observa sus goteras, sus grietas, huellas de terremotos que la ciudad desafió una y otra vez, el mejor cómplice de su resistencia. Y llegamos a la plaza central de Antigua. Aquí, hace siglos, se trazó el destino de un imperio. Los españoles diseñaron esta plaza como el centro de poder de Centroamérica. Mira el Palacio de los Capitanes Generales, desde donde gobernaban territorios que abarcaban de México a Costa Rica. La Plaza Mayor de Antigua Guatemala, también conocida como Parque Central, es el corazón histórico y cultural de esta ciudad. Está rodeada de impresionantes edificios coloniales. Esta plaza ha sido el centro de la vida social, política y económica desde la época colonial. En el centro de la plaza se encuentra la Fuente de las Sirenas, una fuente barroca construida en 1739. Esta fuente tiene una sirena de piedra y simbolizaba el dominio español sobre los mares. Las ruinas de la antigua Catedral de Santiago de Guatemala, ubicado tras la plaza central de Antigua, es una de las ruinas más emblemáticas de esta ciudad. En 1773, el terremoto de Santa Marta dejó la catedral en ruinas. Entre estas paredes y columnas resquebrajadas, el silencio habla. En 1541, un alud de lodo del volcán de agua arrasó la primera capital española. Las ruinas de la antigua catedral se conservan como un sitio histórico impresionante. Reconstruyeron la catedral hasta que en 1773 otro terremoto la condenó a la eternidad de las ruinas. Dentro de la catedral aún se pueden ver restos de frescos antiguos, columnas caídas y bóvedas fracturadas. Pero bajo tus pies hay un mundo aparte, las catacumbas. Laberintos donde sacerdotes enterraban a los nobles y dicen que escondían oro para financiar rebeliones indígenas. ¿Mito o realidad? En su interior, la catedral alberga criptas y túneles, y habla la leyenda de un monje decapitado que en las noches de luna llena aparece. Adéntrate en las entrañas de la historia. Estas catacumbas no son solo tumbas, son laberintos de secretos. Cuando los terremotos derrumbaron la catedral en 1773, los túneles quedaron sellados por décadas, ocultando lo que solo los más osados murmuran. Aquí yacen los huesos de obispos, conquistadores y caciques mayas, enterrados juntos en un silencio incómodo. Observa las paredes, hendiduras donde ardían antorchas para guiar a los vivos y confundir a los saqueadores. Pero hay más. Entre estos nichos se dice que sacerdotes franciscanos escondieron códices robados a los caciques, textos sagrados que narraban el destino del mundo según los volcanes. Y caminamos hacia un tanque clave en la historia. Sí, este lavadero del siglo XVII era el alma social de Antigua. Con más de 200 años de historia, el tanque de la Unión en Antigua Guatemala era una fuente donde las mujeres lavaban la ropa. Aquí, mujeres indígenas y españolas compartían rumores mientras limpiaban textiles de añil, el oro azul que financió la colonia.
Las ruinas de Santa Clara en Antigua Guatemala son testigos de siglos de historia. Este convento fue fundado en 1699 por monjas claristas venidas de México buscando un refugio de oración. Ha sido testigo de 2 grandes terremotos en el siglo XVIII, hasta que llegó el terremoto de Santa Marta y acabó en ruinas. Hoy es un sitio arqueológico fascinante, con sus arcos caídos y sus jardines silenciosos. Pisa con cuidado, estás en el refugio de las monjas más rebeldes. En 1700, las hermanas claristas desafiaron a la iglesia al construir este convento sin permiso. Cultivaban hierbas medicinales, tocaban música, hasta que un terremoto las obligó a huir. Hoy, sus pasillos invadidos por bugambillas son un recordatorio. Ni el hierro ni la fe pueden doblegar a la naturaleza. El templo y convento de San Francisco el Grande es uno de los más antiguos y venerados de Antigua en Guatemala. Fundado en 1542, ha sobrevivido a terremotos, abandono y destrucción. Este lugar es famoso por albergar la tumba de Santo Hermano Pedro. Es el primer santo de Centroamérica, lo que convierte este lugar en un lugar de peregrinación. Este lugar guarda al santo de los imposibles, Pedro de Betancur, un simple pastor canario que fundó el primer hospital de América. Sus pasos aún resuenan en el claustro y su tumba atrae a miles que buscan milagros. El detalle más intrigante, los símbolos mixtecas tallados junto a santos cristianos. Y llegamos a un lugar donde la cultura y la tradición convergen. Es el Mercado de Artesanías del Carmen. Aquí en Guatemala encontrarás artesanía textil, mucho trabajo con jade, que es la piedra que más trabajan a nivel nacional, y collares, etc. En Antigua Guatemala se erige una antigua fachada barroca que nos ha dejado impresionados. Es una fachada que ha sobrevivido a 2 terremotos en 1717 y en 1773 al terremoto de Santa Marta. ¿Sabías que en Antigua Guatemala existe un convento con una arquitectura única en América? El convento de las Capuchinas, fundado en 1736, fue el último convento en inaugurarse en la ciudad y el único en admitir mujeres sin una dote, lo que permitía a todo tipo de mujeres, sin necesidad de ser de alta clase, acceder. Su diseño incluye una peculiar Torre del Retiro que es circular y fue considerado el primer edificio de apartamentos en el continente. En realidad eran una especie de celdas circulares para no perder de vista la capilla. Bajo el patio yace un sistema acústico único,
un pasadizo que amplificaba sus cantos hasta hacerlos parecer voces divinas, genialidad arquitectónica o ilusión sagrada. Juzga tú mismo. Y retornamos a la Plaza Central para visitar el MAGA, el Museo Nacional de Arte de Guatemala. Cuadros coloniales, esculturas prehispánicas y textiles coloridos. El arte aquí no se contempla, se descifra. Admira los dorados retablos barrocos que esconden iconos mayas. O los cuadros de Carmen de Petersen, pionera en retratar a indígenas sin estereotipos. Nos encontramos en el Museo de Arte de Guatemala. Una particularidad del arte republicano era el retrato mortuorio. Esto quiere decir que se le hacía una foto al muerto antes de sepultarlo. Este concepto surge porque los primeros fotógrafos guatemaltecos eran de origen europeo y trajeron esa costumbre. Además, era una manera de tener un recuerdo de tus familiares, ya que ellos no disponían de retratos. Esto es el Palacio de los Capitanes Generales. A día de hoy en Guatemala se utiliza como el Museo Nacional de Arte Guatemalteco. Y el palacio era un lugar donde en el siglo XVI la corona española tenía a sus capitanes generales y terratenientes que administraban política y socialmente la región de Guatemala. Y caminamos rumbo al mercado de Antigua. Puestos de jocotes, café tostado y tejidos vibrantes. Este no es un mercado, es un portal sensorial. Prueba el caquic, una sopa maya condimentada con cardamomo de los volcanes. Huele el copal, resina quemada desde los tiempos de los cachiqueles. Y escucha el regateo en idiomas que han sobrevivido 500 años. Aquí, cada moneda cuenta una historia. ¿Cuál te llevarías? Subimos al Cerro de la Cruz, un mirador desde el cual podrás ver la ciudad antigua y detrás el fascinante volcán de agua. Desde este mirador, Antigua parece custodiado por gigantes, el volcán de fuego, el de agua y el Acatenango. Pero mira de cerca, ¿ves esas cruces blancas en los techos? Son protección contra los espíritus de los terremotos. Y esa bruma dorada al atardecer es polvo volcánico, el mismo que fertiliza los cafetales. Antigua no se conquista, se descifra. ¿Y tú? ¿Ya descifraste Antigua? Suscríbete para más vídeos.